de Energy Box se acomoden. Bienvenidos a todos, gracias a Energy Box por el espacio y a la audiencia por continuar expectante de este evento. Les comento que en este panel me acompañarán altos referentes de empresas y los iré presentando uno a uno para abordar distintas rondas de preguntas. La primera será acerca de regulación y aprovechando que aquí me acompaña Roberto, pasaré a presentarte, Roberto. Él es CEO de Green Yellow Brasil, una empresa que como Green Yellow nació en 2007 en Francia y hoy cuenta con varias plantas solares en Francia, Colombia, Tailandia, Marruecos y por supuesto Brasil, que es donde se encuentra Roberto en estos momentos. Por eso vamos a empezar hablando de este mercado donde están activos desde 2013. Roberto, en agosto el marco legal para la generación distribuida fue aprobado por diputados y ahora es el turno del Senado para sumarse a este debate. En primer lugar, te consulto, y pido disculpas a los intérpretes si ya estamos hablando muy rápido, ¿cuál es tu opinión sobre este primer documento y qué consideraciones preliminares haces antes del debate en el Senado? Okay. Antes de más nada, en primer lugar, gracias a todos vosotros por tenerme aquí y alrededor de este equipo de expertos, mucha gente con mucho conocimiento. Con respecto al proyecto de ley 5929, podemos decir por ahora, como no se aprobó todavía, que le dará al mercado de generación distribuida en Brasil, en última instancia, más seguridad legal. Es decir, principalmente desde el punto de vista de la inversión y de la compra de energía, ¿no? Así que como nosotros somos inversores igual, hay dos puntos claves que les gustaría comentar. 他们已经开始了。Jessica, you're back in? Okay. Yes, I'm Okay. so sorry. I'm so sorry. I No disconnect. problem, we continue with the event. El primer punto sería que las plantas fotovoltaicas operativas o las plantas que ya tienen el permiso de conexión emitido antes de la fecha límite aún se beneficiarán de los antiguos incentivos hasta el 2045, asegurándose de que nuestro rendimiento de nuestra cartera no se vea perjudicado. El segundo punto que el marco legal dice es que la transición de 12 meses, que las nuevas tarifas de transporte se implementen en su totalidad, lo que ayudará al mercado a adaptarse más fácilmente. Es decir, podríamos llegar a tener, o sea, los players que llegan a tener los permisos de conexión obtenidos en esta ventana de oportunidad podrían llegar a beneficiarse de los incentivos antiguos, ¿no? Bueno, este nivel de garantía sí reflejará a su vez en el mercado de capitales, que podrá presentar nuevos productos para inversores institucionales y minoristas. Esto es un punto muy fuerte que estamos al tanto con vehículos nuevos, de fondos de infraestructura tal y cual. Sin embargo, por otro lado, veremos más barreras de entrada a la medida que se requieran bonos de rendimiento y un mayor nivel de proyectos competitivos para alcanzar una viabilidad económica, ya que aparte del incremento del coste de transporte, la capacidad de los nuevos proyectos estará limitada a los 3 megavatios AC. Claro. Ese es un punto, obviamente sumado al punto de que el CAPEX se ha deteriorado un montón en los últimos meses, ¿no? Entonces, hay muchos retos jugando en paralelo con este nuevo marco legal, pero llega un punto en Brasil, que es un país muy largo, donde hay que tener un marco como tal. No hay otra salida para poder dar seguridad a los consumidores y inversores, ¿no? Entonces, al final, con todo, vemos un reequilibrio del mercado en los próximos años para sostener el crecimiento a medio plazo, yo diría. Muchísimas gracias por esa observación preliminar, Roberto.
Hasta que se sigan sumando el resto de los panelistas, invito a todos los pertenecientes a este panel que activen sus cámaras para que pueda referirme a ustedes. Debíamos seguir con Enrique Ramón, que si no se encuentra en sala, puedo continuar con el resto de los panelistas. De Brasil voy a viajar hasta Perú para hablar con Henry Guzmán. Henry Guzmán eres CEO de Orange Energy, una empresa que tiene más de 10 años de fundación y hoy cuenta con una presencia activa ofreciendo soluciones de ingeniería, instalación, suministro y demás servicios asociados a las tecnologías renovables. Están en países como Perú, Chile, Ecuador y seguramente dentro de unos minutitos Henry nos podrá compartir más detalles. Henry, primeramente en el mercado de Perú, ¿qué desafíos identificas en el marco regulatorio sobre generación distribuida en específico? Y luego me podrás ir adelantando si es que urge definir mecanismos de compensación para prosumidores, promover nuevos incentivos. ¿Cuál es tu lectura? Te recuerdo activar el micrófono. Perfecto, está en mute. Ya tenía como 5 segundos hablando, pero no, mira, antes que nada agradecer a Energy Box por habernos invitado a este panel. Me siento honrado de compartir con las personas que están en el panel. Creo que todos son profesionales súper destacados en su área. Y bueno, la perspectiva que tenemos desde Orange Energy como EPCista en el sector de renovables, en lo que es generación distribuida, en este caso tu pregunta puntual en generación distribuida en el Perú, es que lo primero que se necesita es que haya una voluntad política de incentivar justamente el negocio de generación distribuida, ¿no? Para que tengan un marco, en Perú ya tenemos una ley aprobada y promulgada desde hace muchos años, ¿no? Me parece que más de 7, 8 años ya tenemos una ley Sí, de fueron los generación pioneros distribuida. en la región latinoamericana. Es verdad lo que Sí, dices, Henry. sí, pero como siempre pasa, después de la ley tiene que venir un reglamento que es el que finalmente da las bases para poder implementar la ley en la práctica. Y ese reglamento lleva justamente 7 o 8 años sin poder promulgarse. Y es algo que esperamos todos los actores de la industria. No se ha dado el reglamento que tiene justamente las reglas claras de cómo los prosumidores, cómo los actores pueden participar del mercado. Y eso es algo que de alguna manera detiene el juego en este sector. Lo segundo que te puedo decir es que las autoridades pues no entienden que esto es algo que ya se está dando en todo el mundo, ¿no? Es algo que es una corriente a nivel mundial, que hay la tecnología hoy para implementar de manera adecuada la generación distribuida sin que haya disturbios técnicos para nuestras redes eléctricas, y es algo que se puede dar de manera fácil y que definitivamente va a beneficiar al sector eléctrico. Otra cosa que se necesita para beneficiar el sector de generación distribuida definitivamente es agregar a la generación distribuida dentro de una estrategia y política de Estado de energías renovables, ¿no? Lo que está pasando en el Perú es que el gobierno de turno definitivamente cambia un poco las reglas y tiene una visión de turno de lo que tiene que hacer en términos de energías renovables y generación distribuida, y no tenemos realmente una política de Estado que no cambie con respecto a lo que son energías renovables y al modelo de generación distribuida como un formato para migrar nuestra matriz energética hacia las energías renovables, ¿no? Y por Henry, último, les recordamos a la audiencia que cuando hablamos de definiciones políticas, justo se encuentran en los primeros días de gobierno del nuevo presidente Castillo, con lo cual le daremos unos días más para que se acomode, y por supuesto este tipo de comentarios sumarán para poder estructurar una política energética mucho más robusta,
Sobre ese tema te preguntaré en la siguiente pregunta, pero déjame interrumpirte porque el tiempo apremia y pasaré a otro de los panelistas, ya volveré contigo, Henry. Voy a volver a Brasil para presentarles a Leonardo Martins da Silva. Sandro, si necesitas una traducción, recuerda que tienes el intérprete para poder adaptarlo. Sí, no, Les yo comento... creo, yo puedo ir en español también, porque están todos en español, Perfecto. yo voy también. Gracias. Bueno, entonces paso a introducirte en español. Leonardo Martins da Silva es presidente de Cori Energía Solar, una empresa que opera hace más de 15 años en el mercado brasileño como importadora y distribuidora del sector de energía solar, y es una empresa que ha estado colaborando activamente en la conformación de nueva normativa, ha estado bastante activa en el debate, y acerca de seguridad de instalaciones, que es un tema que todavía no hemos abordado, me gustaría profundizar para, como dice el título de nuestro panel, go deep into adentro de todo el marco regulatorio de la generación distribuida. En este caso, Leonardo, te pregunto, ¿cuál es el estado actual de la normativa en torno a seguridad de instalaciones fotovoltaicas en Brasil? ¿Y qué actividades se están realizando desde su empresa junto al resto de actores privados y bomberos quizás y otros actores para garantizar la seguridad del suministro? Muchas gracias, gracias por estar aquí con todos, es un honor para mí. Voy a intentar con español, hace mucho tiempo que no platico, pero vamos intentando. Aquí en Brasil, Roberto ha hablado muy bien de lo que es la regulación del marco legal que hablamos aquí, que es un proyecto de ley que se va a pasar y todo, pero todavía estamos discutiendo lo que es la seguridad de los sistemas. Tenemos acá, por ejemplo, los bomberos nos accionan siempre pidiendo ayuda, no saben qué hacer, no entienden, quieren entender, quieren comprender. Miran mucho para, por ejemplo, el mercado norteamericano, que siguen mucho los consejos de los bomberos allá con las NECs, y esto está pasando acá y creemos que va a tardar un poquito para que seamos a un país regulado con la seguridad de los sistemas que son instalados en los techos. Todavía estamos con este trabajo de seguir. Cuando los bomberos nos accionan, allá enviamos técnicos, ingenieros, hacemos los cursos con ellos y discutiendo entre ellos también. A veces de un estado para el otro, hacen congresos, juntan ahí como 5 o 10 estados y están ahí hablando a ver qué pueden hacer para garantizar que los sistemas sean seguros. Porque tenemos un problema acá en Brasil, hoy son más o menos 20.000 compañías que instalan sistemas solares en techos, ¿no? En la casa, en los comercios, y la mayoría son empresas jóvenes y no saben las reglas, no saben las normas, no saben hacer bien hecho. Entonces, lo que digo en Ecori, que vender un producto por vender un producto es muy fácil. Tú compras por 10, 20 por 11 y ya, tiene un de ganancia. Pero el preventa y el postventa, esto sí es importante. Entonces, nosotros ¿Crees que somos... las consideraciones de seguridad pueden ser agregadas a la 5929 que hace minutos nada más conversó Roberto? No, esto tiene que venir de otro, o de bomberos, o de ABNTs, y ahora con el Inmetro también están discutiendo las reglas para si va a tener la FCI o si no va a tener la FCI en los inversores, y son cosas que van veniendo por todos los lados, y esto es importante. Yo creo que es muy importante porque a veces pasan problemas, accidentes que salen en televisión y la gente que tenía ganas de comprar tiene miedo de comprar porque vio que alguien tuvo un accidente, por ejemplo. Entonces, Y no es menor atender ese tipo de problemáticas, ya que en la América Latina vemos cada vez más organismos reguladores que justifican la menor penetración de energías renovables para cuidar la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica. Para seguir profundizando en estos temas, ahora pasaré la palabra a Abel Cunha Jr., perdón si pronuncié mal el apellido, es gerente de ventas en Brasil de Sol Planet, y hace minutos pudieron conocer todo el detalle de su empresa.
por eso en honor al tiempo paso a preguntarle directamente sobre su análisis del mercado y cómo pueden las pequeñas instalaciones ayudar a tener energía más confiable en Brasil y en cualquier país, cuidando estos detalles como Leonardo bien advertía, los temas de seguridad en las instalaciones. Oi, Nanda. Como os colegas falaram, Bueno, como los compañeros han dicho, nós estamos agora com um novo marco legal da energia solar. tenemos un nuevo marco legal de energía solar. Desde o início de todo o processo, Desde el inicio de todo el proceso, pues en Brasil hemos estado trabajando en este sector del año 2012. Los últimos 3 años el crecimiento ha sido exponencial. El tipo de instalaciones, sobre todo de energía, de generación distribuida, sector que se ha convertido en un aliciente. da cadeia El desarrollo de toda la cadena aqui no Brasil, ha permitido que aquí en Brasil el ambiente, el entorno ha sido favorable. Cada vez hay más calidad y eso está provocando que haya un precio más accesible y como consecuencia de eso hay más empresas que se han desarrollado para su instalación, más empresas que están trabajando para desarrollar este sector, que tienen más experiencia y que ofrecen un servicio de calidad. Yo creo que a través de la cualificación de esas pequeñas empresas, con más inversión, vamos a ser capaces de mejorar el rendimiento de la generación distribuida, sobre todo una vez tengamos un marco legal un poco más estable de que tenemos ahora mismo. Eso yo creo que va a ser fundamental para que los inversores vean en la generación distribuida un marco, una industria de garantía legal estable y predecible. Yo creo que eso es fundamental y aparte de eso también necesitamos que todas las personas que participan en este proceso tengan una gran experiencia, una gran cualificación, un gran conocimiento, sobre todo los instaladores, y eso yo creo que cuando se produzca va a provocar que este sector se dispare, porque al final la opinión pública ya sabe lo que es la generación distribuida cada vez más, se siente más atraída por este sector porque ve que el precio es más barato, es respetuoso con el medio ambiente. Y bueno, como digo, creo que la tendencia es muy positiva, muy importante y va a ofrecer un retorno de inversión y para el sector energético muy interesante. Brasil a día de hoy de uma forma limpa, que ha incrementado su generación renovable gracias a la hidráulica y la solar. Y yo creo que ahora esas dos tecnologías que de alguna forma han tocado techo, yo creo que ha llegado el momento de la generación distribuida. Tiene que empezar a desarrollarse para poder complementar las otras fuentes. Para ello tenemos que trabajar en la línea de transmisión. En ese sentido, creo que económicamente tanto el marco legal como la entrada de nuevos productos y suministradores, de nueva capacitación de los suministradores, eso va a permitir que la energía solar distribuida, no solo en Brasil, sino en toda América Latina, se desarrolle considerablemente. Muchísimas gracias por tu comentario, Isabel. Seguramente la audiencia ya está tomando apuntes acerca de todos los retos regulatorios que tiene este gran mercado. Y además de ser el gigante brasilero, Latinoamérica tenemos otros grandes mercados. Por eso, tras la enorme perspectiva que tuvimos de Brasil, voy a viajar virtualmente a México para seguir conversando con Paul Sánchez, que está en estos momentos en México con grandes perspectivas de mercado, pero bueno, enfrentando un par de retos regulatorios de los cuales vamos a hablar. Paul, les comento, es doctor en política pública, con más de 15 años de trayectoria en el sector energético, y hoy es parte de Perceptia 21, una destacada consultora de energía en México que tiene como socios directores nada más ni nada menos que a personalidades como Abril Moreno, Víctor Ramírez, y a quien nos acompaña el día de hoy, que es Paul Sánchez. Paul, existen pendientes regulatorios en México para impulsar a las energías renovables y tenemos a instaladores mexicanos, por ejemplo, que siguen expectantes de la publicación de regulaciones sobre generación distribuida colectiva, por ejemplo. ¿Crees que esta podría implementarse en el corto plazo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué otras expectativas y pendientes regulatorios existen en México?
Gracias, Nanda. Un gusto estar con todos ustedes. Un saludo también a mis copanelistas. Y definitivamente México es un lugar con mucho potencial, pero en este momento hay retos regulatorios bastante interesantes. Y es curioso porque esto es un claroscuro, porque a pesar de todo, generación distribuida es lo único que se está desarrollando de manera, digamos, acelerada en el país. Recientemente acaba de salir el informe del primer semestre de generación distribuida en México y otra vez tenemos estados, Guadalajara, que está en el occidente Pacífico, norte, Tamaulipas, Nuevo León, están acelerando las instalaciones de generación distribuida. Sin embargo, esto ha generado una resistencia desde el mismo presidente. La palabra clave en todo esto se llama intermitencias, ¿no? Y esto es lo que ha estado utilizándose como bandera para decir que es un problema la red, ya lo decían algunos de mis compañeros, que es un problema la red, que generan apagones, que hay problemas. El gran origen de todo esto es que tenemos una situación complicada, dado que CFE ha sido la empresa que más digamos, fue un monopolio por mucho tiempo y todos los mexicanos, yo incluido, no tenemos otro recibo que no sea CFE, no tenemos otra posibilidad y muchos de ellos tratan de buscar una solución en generación distribuida. Ahora, imagínense esto, todos aquellos que vivimos en edificios y no tenemos un techo o tenemos un techo compartido, no podemos compartir una instalación de generación distribuida colectiva porque decidió CENER, la Secretaría de Energía, de tener un oficio que ya había sido publicado por la Comisión Reguladora de Energía, el regulador, para promover la generación distribuida colectiva y los beneficios entre un grupo, digamos, que tuviera un interés común. Por ejemplo, condóminos, por ejemplo, un parque industrial, por ejemplo, un centro comercial. Y eso es uno de los retos que está quizá no deteniendo el ritmo porque sigue creciendo generación distribuida, pero no nos permite aprovechar el potencial que pudiéramos alcanzar como país para aumentar las inversiones y por otro lado, pues para generar pues más energía solar en el país y mayores ahorros y menores emisiones. Bueno, me diste un panorama bastante claro acerca de cuestiones regulatorias y cómo la política empieza a influir en estas decisiones legislativas y regulatorias, con lo cual en minutitos nada más hablaremos de las nuevas perspectivas de mercado que sí existen en México para ampliarle un poco el panorama a la audiencia el día de hoy. Vuelvo a Brasil para hablar acerca de la perspectiva de mercado en esta gran potencia. Y a pesar de la pandemia, si repasamos un poco las cifras que circulan en el mercado, en los últimos 12 meses Brasil agregó, creo que superó los 2 gigawatts, 2.8 gigawatts de energía solar distribuida, que a diferencia de la centralizada ha crecido muchísimo más. Por eso paso a preguntarle a Roberto, ¿cómo cree que podrían impactar los cambios del marco legal brasileño que conversamos en la ronda de preguntas inicial? ¿Y podrían incentivar más instalaciones o cree que hay otras variables que harían que el mercado baje un poco las instalaciones en estos próximos años? Vale. Bueno, de cara, no creemos que el marco disminuya el mercado como un todo, pero podría, yo diría, ralentizar su crecimiento actual. Pero de cualquier manera es difícil decir ya que no tenemos la versión final del documento, ¿no? Para estimar los impactos en los modelos de negocios actuales. El impacto podría ni siquiera ser tan negativo como se pensó por primera vez hace 2 años, cuando empezó ANEEL, la agencia regulatoria brasileña, empezó a tocar el tema en conjunto con las distribuidoras. Pero cuando se dijo entonces que la GD, la distribuida, quizás podría hasta terminarse. Sin embargo, lo que sí esperamos es que tipos específicos de distribuida puedan prosperar más, como por ejemplo el modelo compartido de distribuida en que se crea un consorcio o asociación y los pequeños clientes B2B o B2C pueden unirse y beneficiarse de menores costos de energía.
ahí es donde para un inversor, generador, puede aplicar quizás descuentos más controlados, ¿no? Y ahí tener el negocio de pie porque hay mucha margen de ganancia comparado con autoconsumo en una escala mayor. Entonces, eso sería la visión de hoy, ¿no? Pero seguramente va a haber un reequilibrio de mercado, como he comentado antes, donde tendríamos que explorar en ingeniería financiera a un modo más agresivo quizás, tomar más riesgo para que el negocio se sostenga, quizás hasta ingeniería tributaria, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, el negocio tendrá que seguirse de pie. Bueno, ese es un recurso que también podría llegar a aplicarse en otros mercados, así que toda la audiencia puede estar anotando para ver si se pueden estudiar esos modelos para implementar en cada uno de los países. Gracias por tus comentarios, Roberto. Viajo ahora a Perú de regreso para hablar un poquitito más acerca de política. En los primeros gobiernos de Pedro Castillo, durante campaña, el nuevo presidente de la República del Perú había hablado de implementar una economía popular de mercado y se alertaron algunos inversores extranjeros para ver si podían o no invertir en energías renovables y quizás la salida esté en la generación distribuida para democratizar al sector. Por eso paso la palabra a Henry para que nos dé su lectura, ya que se encuentra ahí realizando negocios y bastante activo en el Perú. Y te consulto, ¿cómo crees que impactará en el sector esa aplicación de la economía popular de mercado? Mira, antes que nada, Nanda, gracias por la pregunta. Si bien yo creo que ha habido algún concern de los inversionistas por las primeras medidas y declaraciones del gobierno, lo primero que se ha podido ver es que todavía hay fluidez de parte de los inversores en lo que son temas de generación distribuida, porque recordemos pues que los inversores en generación distribuida son básicamente inversores que lo que quieren hacer es ahorrar sobre un recibo energético, ¿no? Entonces se podría decir que puede llegar a ser un negocio contracíclico, ¿no? Por ahí el colega de México lo decía un poco, ¿no, Paul? Puede ser un negocio contracíclico porque tú lo que estás queriendo hacer es ahorrar en tus procesos energéticos. No se ha visto una disminución, se ha visto que los negocios de generación distribuida continúan su marcha. Y lo que sí te puedo decir es que más bien se está viendo una oportunidad al ser un gobierno con una marcada tendencia a lo que es el sector social, que hay oportunidades fuertes en lo que es el sector de electrificación rural, ¿no? Para lo que son energías renovables, ¿no? Se está viendo mucha iniciativa en el sector gobierno, en licitaciones estatales, para lo que son proyectos de electrificación rural, proyectos off-grid con energías renovables. Nosotros en el Perú tenemos todavía un porcentaje importante de las redes, de la población que está off-grid y que solucionan su problema con pequeños sistemas aislados, ya sea con generadores diésel o otro tipo de tecnologías, y que definitivamente pues hace sentido crear un sistema, poner un sistema aislado, ya sea híbrido o un sistema aislado solar con baterías que supla estas tecnologías activas diésel, que genere dos beneficios, ¿no? El primero, obviamente la energía va a ser muchísimo más barata que generando con diésel, y segundo, pues una reducción en la contaminación, ¿no? Y eso es lo que se está viendo mucho ahorita, hay mucha oportunidad para eso,
y creo que eso es lo que más se puede resaltar, ¿no? Muchísimas gracias por tu comentario, Henry. Vamos a volver con Leandro Martins da Silva. Hemos visto un gran crecimiento de instalaciones de generación distribuida en Brasil, superior al de los grandes parques centralizados, como he comentado anteriormente, y quisiera saber un poco a qué adjudican este crecimiento desigual y quizás bastante atípico en lo que es Latinoamérica, en el cual tenemos grandes parques solares siendo viabilizados y no tantas instalaciones de generación distribuida conectándose diariamente. Una clave, por ejemplo, pienso desde tu empresa, puede ser la comercialización de microinversores. Lo sentimos Esto ha mucho, tenido mucho pero éxito. la interpretación se termina ahora. Nosotros, yo creo que acá en Brasil el precio de la energía sube demasiado, es mucho más que la inflación, y esto es año por año, viene pasando eso. Entonces, la inversión en un sistema en tu casa o tu comercio es una inversión que te trae muchos beneficios financieros. Entonces, por supuesto, esa es una de las razones. Y nosotros como empezamos la compañía con microinversores, o sea, para sistemas de dos paneles hasta cuantos quieran, ¿no? También popularizamos esto de poner una casita, o una casa más o menos, o una casa grande, o un comercio pequeño, un comercio medio, comercio grande. Y son 600.000 instalaciones en Brasil hasta ahora, desde 2012. Y eso es mucha cosa, pero hay mucha cosa que venir todavía. Y después que pase el próximo año, que tiene esto de la nueva ley, vamos a tener otro mercado también, que son las baterías, así como Henry habló, los sistemas híbridos van a tener también mucha búsqueda. Entonces no vamos a parar, porque el precio de energía, el problema de agua que tenemos en Brasil, esto también viene hace años, y esto pues, me parece que va a continuar. Y esto significa que la energía va a continuar subiendo también. Entonces, yo creo que la nueva ley no nos para, así como Roberto también lo dicho, no hay como parar el mercado. Puede ser que hace alguna interrupción en algunos modelos de negocio, pero otros también vienen en la secuencia, ¿no? Por supuesto, los de híbridos son lo más obvio que vengan, y vamos a seguir así. Tenemos un eslogan que es al alcance de todos, o sea, estamos reachable for all, para las clases más bajas, las medias, las altas, y eso es muy lindo. Eso es somos muy felices con esto que hicimos en el mercado, y seguimos trabajando. Bueno, haciendo la misma pregunta a Abel, ¿cómo evalúas el proceso de la generación distribuida en Brasil? Pero en líneas generales, si nos puedes comentar de todas las energías renovables. Deixa eu desligar aqui. Olá, Nádia. Comercialmente, a geração distribuída tomou de assalto o nosso mercado aqui no Brasil, né? Ela é responsável por cerca de mais de 90% de todas as instalações. Eu creio que com a disseminação agora de novos equipamentos vai melhorar, mas o marco legal aqui para nós também trouxe algumas dificuldades para o pequeno produtor de energia, né? Para as microgerações, que vai elevar a taxa, digamos assim, de contrapartida quando você injeta essa energia na rede e depois retorna ela para o seu consumo no período que você não está gerando. Então, de certa forma, a gente tem uma balança aí que eu creio que a nossa política aqui dentro tenta mantê-la estabilizada. Quando as vantagens começam a aumentar, entrou agora o marco legal para dar uma equilibrada nisso. A geração distribuída tinha muita vantagem e a centralizada estava meio, como é que eu vou dizer, prejudicada. Eu acho que após a legalização do marco e a homologação dessa nova lei, a coisa vai equilibrar, vai gerar mais serviços na instalação centralizada e vai também dar uma freada um pouco na geração distribuída. Mas ainda assim, olhando como um todo,
é um excelente cenário para o investimento, porque a energia no Brasil está com um valor bem alto. E a tendência é que essa alta do custo energético se mantenha. Então, eu vejo sempre o lado positivo. Eu creio que a energia solar vai disparar tanto na centralizada quanto na distribuída a partir do ano agora de 2022, passando a pandemia e os mercados estando mais abertos. Eu creio que toda a América Latina vai ser beneficiada com produtos de qualidade e com a evolução desse mercado aqui para nós. Nanda, eu tenho um compromisso agora, daqui a uns minutos. Gostaria de agradecer a todos os colegas. Foi um prazer poder repartir esse espaço com colegas tão qualificados aí com vocês. Eu espero que todos tenham um ótimo dia. Agradeço muito os nossos espectadores. Nanda, um abraço, tudo de bom. Muchas gracias. Saludamos a toda Gracias. la audiencia. Voy a hacer una última preguntita a Paul Sánchez de Perceptia 21 para ya ir dando cierre a este evento, aprovechando que también, según me informan, los intérpretes ya se retiraron, así para que todos estemos alineados. Paso a la última pregunta, nos perdemos de un último bloque de preguntas y respuestas, pero queda la invitación para que toda la audiencia conecte con los distintos referentes que escucharon hoy vía redes sociales, pueden encontrarlos en LinkedIn o a partir de los contactos oficiales de sus empresas, directamente en las páginas oficiales. Paul, te dejo el compromiso de tener el último comentario del evento acerca de qué retos y oportunidades identificas en política energética para continuar impulsando energías renovables. Puntualmente en México, pero si se puede extender al resto de la región, bienvenido sea. Muchas gracias, Nanda. Creo que yo me decantaría en dos cosas. La primera, en realmente dejar, y lo digo porque en México así pasa, me condiciona mucho mi hábitat, empoderar mucho más al consumidor. En México todavía tenemos la idea de que la energía es algo muy diferente a cualquier otro commodity, muy diferente a cualquier otro servicio, y que aunque lo sea y aunque tenga su grado de excepcionalidad, no deja de ser un servicio que pudieras contratar con la empresa que tú quieras, con la tecnología que desees utilizar. Y esto, en la medida que el consumidor empieza a estudiar, así como pasa días viendo los modelos de computadoras o de teléfonos, empieza a generar un conocimiento de qué quiere. Y entonces puede entender qué es lo que está buscando, cuáles son las características que está utilizando y lo más importante, qué condiciones de crédito en muchos casos va a tener, cuáles son las cláusulas de ese contrato, qué tengo que mirar la garantía, la capacitación de la empresa. Y estoy pensando quizá en una escala muy pequeña, porque los compañeros ya hablaron de la gran escala, pero en México somos más de 50 millones de usuarios, pero 45 millones de esos usuarios son domésticos. Y son muy poquitos los que tienen paneles solares. Entonces, imagínate el potencial que existe en nuestro país y que sigue detenido. ¿Por qué? Porque faltan definiciones regulatorias. Esperaría que en algún momento recapacite este gobierno, o en el peor de los casos, que en 2025 tengamos una segunda ola más acelerada. Muchísimas gracias por tu comentario, Paul. Saludo a toda la audiencia y agradezco este tiempo y reflexiones de mercado que han realizado todos los panelistas del día de hoy. Los invito a todos a seguir a Green Yellow, AES, Ecori, Orange Energy, Sol Planet y Perceptia 21 en las distintas redes sociales, a conectar con estos referentes del mercado. Y ahora sí doy la palabra a Jessica. Jessica, are you there? Or someone Yes, from Linda. Yes, I'm Energy here. Box? Thank you. Thank you. Perfect. Thank you all. Thank you for your speech. Thank you for all of our audience for stay with us today. Thank you so much.